Pueden sentarse. Les pido por favor que vayamos a primero de Samuel. Ya vamos con el capítulo 27. Primero de Samuel, capítulo 27. Vamos a leer los primeros 2 versos. Vamos a ver todo el capítulo 27 y los 2 versos del capítulo 28 de primer libro de Samuel. Amén. Dice así: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. No es de sorprendernos, hermanos, que después de haber leído la semana pasada, primero de Samuel 26, verso 19, que David se haya ahora planeando una huida de nuevo a la tierra de los filisteos. No es de sorprendernos eso, porque lo habíamos leído. Si nos vamos al verso 19 del capítulo 26, dice, voy a leerlo todo. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Pero una cosa que, mis hermanos, no nos debería sorprender a nosotros, es que después de ver por tanto rato la mano de Dios librándolo en todo, protegiéndole y confirmándole que él sería el rey que se iba a sentar sobre el trono, comienza a idearse cosas en su mente para irse a Gat y huir de Saúl. No, eso sí nos debería sorprender. Recordemos pasajes como primero de Samuel 16. ¿Qué pasó? Dios envió a Saúl, ¿para qué? Para ungirlo como profeta, como rey. El profeta lo unge como rey de Israel. Primero de Samuel 17, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién fue el que lo ayudó a David para vencer contra Goliat? Dios. Nunca lo dejó. Primero de Samuel 18, Dios libra a David ¿de qué? De las lanzas que le tiraba a Saúl, o de la lanza. Primero de Samuel 19, por medio de Jonatán y Mical, uno intercede ante su papá, que Jonatán intercede ante Saúl, y la otra, que era su esposa, Mical, ¿qué fue lo que hizo? Lo ayudó a huir en la noche. Pero eso fue la mano del Señor que está continuamente protegiendo a David. 1 Samuel 23, Jonatán llega donde Saúl nunca lo encontraba. Jonatán llega ¿a qué? A fortalecerle. Y cuando lo fortalece, mis hermanos, ¿qué hizo? Le confirmó que él iba a reinar sobre Israel. La mano de mi papá nunca te va a alcanzar, David. Usted va a reinar. El capítulo 24 es también sorprendente. ¿Quién es el que le confirma esas cosas ahora a David? El mismo Saúl. Usted va a reinar y usted va a hacer grandes cosas. Y por último, para terminar y dejarlo ahí, mis hermanos, 1 Samuel 25, su esposa Abigail le confirma esa promesa. Hermanos, ustedes y yo hemos sido testigos de la preparación y el cuidado que Dios ha tenido con su ungido David. Si David era exitoso en todo lo que hacía, era porque Dios estaba con él, ¿cierto? No era eso lo que espantaba a Saúl, que Dios estaba con él. Salía y entraba y el Señor lo hacía que regresara exitosamente. Pero mis hermanos, el pesimismo, el miedo, la duda, llevan a David de nuevo a la desconfianza y esa desconfianza a la incredulidad. Ahí lo podemos tomar como sinónimos. Incredulidad. Y donde hay desconfianza o donde hay incredulidad, y aunque este es un pasaje, mis hermanos, donde Dios no se menciona, eso es lo curioso, y de hecho los eruditos dicen, este es un pasaje difícil. ¿Qué hago yo predicándolo? Pero, mis hermanos, donde hay un montón de desconfianza y donde Dios no se menciona explícitamente, ahí está presente. Y nosotros lo hemos venido viendo, y aquí lo vamos a ver también. Él está allí presente para sostener de nuevo a su ungido, ¿y qué? Dirigir todo, justamente para su gloria y para su honra. Ya les había leído una vez, mis hermanos, lo que Paul Smalley había dicho con respecto al libro de Esther, un libro que, de hecho, él dice, el libro de Esther es el único en la Biblia, por no mencionar explícitamente a Dios, muestra cómo Dios actúa en silencio. Aunque no hay milagros ni oraciones registradas, se revela su providencia en la forma en que Esther llega a ser reina y salva al pueblo judío del exterminio planeado por Amán. La famosa frase de Mardoqueo que dice, ¿y quién sabe si no has venido al reino para un tiempo como este?
impulsa a Esther a actuar con valentía a través de una serie de eventos irónicos. El enemigo Amán termina siendo castigado y los judíos obtienen una victoria inesperada, demostrando que Dios sigue obrando incluso cuando no se menciona. Este pequeño capítulo 27 es lo mismo. Alexander Carson, un pastor, expuso que la aplicación que se podía tomar de Esther para los creyentes que se encuentran en una época de la vida en la que no pueden ver la sabiduría de Dios y la bondad de Dios, dice, aunque no pueda verse a través de esa terrible oscuridad, decía él, yo miraré más allá con el ojo de la fe, porque Dios reina. Dios reina. Todas las cosas, pues, han de redundar en gloria de su nombre y felicidad de su pueblo. Esta confianza, decía él, se basa en la doctrina de la providencia. Una doctrina que nosotros confesamos, por cierto. Sí, mis hermanos, Dios continúa y continuará al mando en este viaje hacia la redención. Él es el que lleva el timón por la mano. Y aunque a veces parezca ausente y todo dé la impresión de estar perdido, especialmente cuando vemos a David actuar de estas maneras, como vamos a ver ahorita, Él sigue dirigiendo, Él sigue ordenando cada paso. ¿Para qué? De nuevo, para sus santos y justos fines y para la gloria y alabanza de su santo, precioso y bendito nombre. Entremos entonces con el primero de los 4 encabezados que traigo hoy para ustedes. El primero es, David idea un plan, versos del 1 al 4. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David en Aquis, en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. David, mis hermanos, pudo refrenar a aquellos que le decían, hombre, aquí está el momento, mate a Saúl. Pudo refrenar a aquellos hombres con palabras fuertes. Pero ahora se habla a sí mismo. Comienza a hablarse a sí mismo. Quizás medita en la férrea cacería que le está haciendo Saúl. Y ahí en su meditar, mis hermanos, él no es capaz de frenarse o refrenarse a sí mismo y decirse, oh alma mía, ¿por qué he de atemorizarme? No es capaz. Dios ha prometido sentarme en el trono de Israel. ¿Por qué te turbas, alma mía? No es capaz de decirse eso, como muchas veces nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Gad, el profeta que había dicho allá en el 21, le había dicho, mire, devuélvase a Judá. ¿Y qué había hecho David? Se fue confiando en el Señor. La mano de Dios, mis hermanos, comenzó a protegerlo todo ese tiempo. Pero ahora el ungido decide huir de Saúl. Y en su desconfianza de la protección divina que Dios le ha mostrado y en las promesas dadas una y otra vez, lo mejor es irse a buscar refugio. Su amparo y su fortaleza, eso no lo tengo en las notas, pero su amparo y su fortaleza fue Gat, un territorio filisteo. Pero no solamente eso, incrédulo, incircunciso, enemigo de Israel. Es como que nosotros, como creyentes, vayamos a buscar refugio, amparo y fortaleza en el mundo. O sea, parece risible o hasta qué vergüenza. David en su conversación llega a pensar que su plan es perfecto. Si me quedo aquí en Israel un día, Saúl me va a agarrar. Así que para mí no hay esperanza. No hay esperanza para mí aquí en Israel. Pero si me voy para allá, al territorio enemigo, me fijo que Saúl ya no se va a ocupar más de mí. Se convence a sí mismo entonces, no consulta al Señor y se levanta con todos sus hombres y las familias de estos hombres y se va a donde ese rey de Gat, que es Aquis, ya lo habíamos visto, ya podemos recordar ese rey. Cuando David, ¿verdad?, se había ido en su desconfianza para allá y se fingió loco. Bueno, el Señor quiso preservar a su ungido, ¿verdad?, de la muerte ahí. Aquí está de nuevo David. David está de nuevo en Gat. Pero ahora, mis hermanos, viene como un renegado. Ya no viene solito, ya no viene solamente él. Ahora tiene 600 hombres y las familias de estos hombres. Él tiene 2 esposas. Entonces imagínense cuántas personas pueden ser las que estén ahí. Son bastantes. Viene como un enemigo de Israel, militar y políticamente. Que David llegue, mis hermanos, a Gad, eso le beneficia a Aquis, ¿verdad? Quien esta vez le permite que se quede, ¿verdad? Ya no se pone como en la vez pasada. Le permite que se quede en la ciudad, él y la familia de todos sus hombres, ¿verdad? Pareciera como que David viene a pedir residencia permanente a Gad.
para quedarse ahí, porque se vino con toda su familia. Se le da aviso a Saúl que David ya huyó a Gad, así que Saúl, mis hermanos, no lo busca más. Nosotros aquí podemos decir, caray, el plan de David se ejecutó y se cumplió de maravilla. Providencialmente, y es lo que uno ve aquí, providencialmente es Dios el que está operando y el que ha conducido todo esto para el bien de su siervo David y hasta para la nación de Judá. Paul Smoley, de nuevo los hitos, dice, Dios decreta el pecado y luego permite que la gente lo cometa. No porque ame el pecado, sino porque servirá para un buen propósito, para su propósito santo. Ya habíamos visto también esto. Sí, mis hermanos, aunque David pueda estar angustiado, temeroso o incluso acobardado, no hay razón para que David desconfíe. No hay razón para que David busque refugio en otro lado. Dios mismo le ha dado pruebas suficientes para que confíe en él. Hermanos, jamás lo ha abandonado. ¿Qué habíamos leído? De hecho, cuando leímos el Salmo 34, solo leímos unas partecitas. Yo vuelvo a recordárselas. Vean lo que dice, por ejemplo, el Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Qué hace David en Gad? Una de las cosas, mis hermanos, que hace la ley de Dios es dejarnos a nosotros desnudos. Nos revela nuestra incapacidad. Y aquí claramente nosotros tenemos a un David incapaz de serle fiel al Señor y confiar en Él. ¿Qué será? Que David está desconfiando porque Dios no es capaz. Es débil. No es suficiente para ayudarle. Porque Dios es un mentiroso para salvarlo y para cumplir esas promesas que le ha hecho. ¿Qué será? Mis hermanos, si nosotros, para hacer una pequeña aplicación ahorita, es que nosotros somos los que Dios ha introducido a ese pacto de gracia. ¿Cuáles son entonces los temores del corazón? Esas angustias que a usted y a mí no nos dejan dormir, que nos pesan en la vida, que nos hacen meditar y comenzar a idear ideas para salirme, ¿verdad? Para salirme con la mía y sin consultar a Dios. El Dios que gobierna el universo, que nos ha dicho en su palabra, nunca los dejaré ni los desampararé, y un montón de promesas más. Que Él tiene cuidado de nosotros, que nos ha adoptado en su familia. ¿Sabe mi hermano y mi hermana que el Señor conoce cuáles son sus dolores? Él conoce cuáles son sus angustias, Él conoce cuáles son sus temores, cuáles son sus lágrimas. ¿Cuántas lágrimas ha botado usted por su miedo, por su temor, por su tristeza? Absolutamente nada de eso se ha salido del control de su Padre Celestial. Usted debería, más bien, mis hermanos, generar confianza en el Dios que nosotros tenemos. ¿Desde cuándo se nos viene predicando confiar en el Señor? No solamente de aquí, hermanos. Desde que estamos allá, los que somos de los lagos. Que ese fuego de prueba, mis hermanos, que sobreviene, lo que provoca en nosotros sea para el bien de nuestras almas. Si Dios es por nosotros, si ustedes hasta pueden terminar esto, ¿quién contra nosotros? La podemos hasta terminar. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. David, mis hermanos, hoy está en un declive de fe, un declive de confianza, está comportándose como un incrédulo. Después, mis hermanos, de tantos altos que tuvo David, ¿verdad? ¿Cómo se comportó? Ahora hay una baja. Y por un momento, David llega, mis hermanos, hasta volverse como un filisteo. Y eso ya nos lleva al punto 2. Voy rápido. Leamos de los versos 5 al 7, el segundo punto. David habita en Gat. Dice así el 5 al 7. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Desde la primera vez que David estuvo en Gad, dicen los estudiosos, eruditos, y llega a este territorio filisteo de nuevo, dicen que han pasado por lo menos 2 años, ¿verdad? Después desde el capítulo 21 hasta acá han pasado por lo menos 2 años. Ahora está de nuevo David acá en Gad. Y mis hermanos, si usted se pone a pensar, no son 2 años donde no ha parado David de ver la mano poderosa de Dios cuidándolo cada día a día, constantemente. Ahora en Gad,
David le pide al rey que le dé un lugar donde vivir. Y es inteligente. Así que pues, formula bien su petición. ¿Cómo voy a vivir acá con el rey en la ciudad real? David, mis hermanos, y así lo extraigo de aquí, quiere mantenerse alejado del rey, lejos de su ojo, para hacer lo que más adelante nosotros vamos a ver y mantenerlo oculto. Ya vamos a ver qué es lo que va a hacer David y lo va a mantener oculto. O quizás, mis hermanos, porque como ya lo conocían acá en Gad, de que este es el rey de la tierra, como habíamos leído en el capítulo 21, David no quiere tener encontronazos con los filisteos, así que mejor de lejitos, así que mejor David con su perfil bajo y discreto, lejos, para no generar problema. Y Aquis le da a Siclac. El escritor nos informa que esta ciudad, de hecho, llegó a ser de Judá cuando David se sentó como rey de Israel. Eso es como un dato informativo, que también, mis hermanos, de paso, afirma la promesa que David le había dado. Usted se va a sentar sobre el reino de Israel. Que Aquis le diera esa ciudad de Siclac es porque efectivamente David cayó en gracia ante los ojos del rey. Si yo he caído en gracia ante tus ojos, sí, cayó en gracia, le dio Siclac. Y una vez más, mis hermanos, al ver que le da Siclac, sin más ni menos, sí, agarrala. Son un montón de gente, andate para allá. ¿No es esto la mano de Dios una vez más cuidando no solamente de David, sino de todos los suyos? Sí, no se menciona al Señor, pero ahí está la mano de Dios obrando, en silencio. David se queda, según nos dice el texto, 1 año y 4 meses. Y después de este tiempo, mis hermanos, de hecho, después de este año y 4 meses es lo que va a abarcar lo que falta de los capítulos de Samuel. Y pues cuando ya David se regresa, sabe que ha muerto Saúl, entonces él regresa de nuevo a Israel. Entonces ya estamos a punto, como decía también el hermano Mariano, estamos a punto de terminar el primer libro de Samuel, porque ya después cuando veamos, David ya regresa de este exilio donde él por su propia desconfianza e incredulidad fue a parar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué hizo David en todo ese tiempo? 1 año y 4 meses. Vamos al punto 3. Yo creo que es el punto más rápido que he visto. Punto 3, la costumbre de David. Leamos del 8 al 12 y dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David le decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha vuelto abominable a su pueblo de Israel y será para siempre mi siervo. Mis hermanos, miren cómo Dios está utilizando todo para su bien, para el bien de su pueblo también, aun cuando el aspecto del panorama parece oscuro. Algo que nosotros tenemos que acomodarnos en esta parte de aquí de este capítulo es que estamos en un tiempo de guerra. Nosotros vamos a ver que los filisteos ya más bien se están preparando. ¿Para qué? Para ir a atacar a Israel. Ya vamos a ver eso en los capítulos que siguen. Ellos están aquí ya preparando para ir a atacar a Israel. Pero notaron en ese tiempo, mis hermanos, ¿qué era lo que hacía David? La práctica costumbre que tenía David, mis hermanos, que por cierto, noten cómo el pecado de la desconfianza ahora está llevando a David a ser un mentiroso, a tener una doble vida. Según leímos, esa costumbre era incursionar estos lugares y barrerlo por completo a varias naciones. Tenemos a los jesuritas, tenemos a los jesritas y tenemos a los amalecitas. Estos últimos, los amalecitas, los conocemos un poquitito más. Estos tres no son nada más ni nada menos, mis hermanos, que enemigos del pueblo de Dios que Israel no pudo conquistar. Estos no los pudieron conquistar. Josué 13:12 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. No pudieron conquistar esas tierras. Siguieron siendo dominadas por esta gente, enemigos del pueblo del Señor. Y hermanos, según hemos aprendido, ¿qué es lo que tiene que pasar con los enemigos del Señor? Tienen que ser destruidos. Lo que nosotros habíamos leído en aquellos patrones de la cabeza aplastada de sus enemigos, es lo que tiene que pasar. Y alguien puede decir: David,
porque esto lo quiero retomar del capítulo 15 de Primero de Samuel, porque yo sé que a veces queda eso. David, ¿qué Dios más nefasto ese que tienen los cristianos? ¿Cómo es posible que le permita a David matar pueblos enteros con hombres y mujeres? Y también lo del capítulo 15. Saúl vaya y barra a todos por completo. ¿Qué es ese Dios? Tengo dos cosas. Nosotros debemos entender, y vuelvo a repetirlo, en el contexto histórico en el que nosotros nos encontramos acá en este capítulo 27. Este es un tiempo de guerras. Los enemigos del Señor contra Israel. El mismo rey, vuelvo y lo repito, ya se está preparando. ¿Para qué? Para ir a atacar a Israel. Los quiere ir a matar. Ahora lo otro es que los enemigos de Dios, mis hermanos, han pecado contra Él. Y si no se arrepienten, deben perecer. Dios los llama al arrepentimiento y si no se arrepienten, deben perecer. Y hay gente que sigue viendo a Dios como un tirano. Sigue viendo a Dios como un malvado, cruel, un impaciente, rápido para airarse y poco en misericordia. Y es válido. ¿Saben por qué es válido? Porque no saben quién es nuestro Dios único, vivo y verdadero. No lo conocen. Y eso a mí me recuerda, esto de no conocerlo, no conocerlo es no entenderlo. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Y al no entenderlo, al no conocerlo, hablan de más. Yo recuerdo, mis hermanos, ya se los había repetido, una pregunta que le habían hecho una vez a R.C. Sproul. Y era esta. Si Dios es tan misericordioso, le preguntaron, y paciente, la pregunta le hicieron para un panel que había ahí de hermanos. Si Dios es tan misericordioso y paciente, ¿por qué al pecar el hombre por primera vez su castigo fue tan severo? Esa fue la pregunta que le hicieron a R.C. Sproul. Él respondió y dice, corten, ¿en serio están haciendo estas preguntas? Porque está en un grupo, probablemente hay bastantes personas ahí que sean creyentes, no sé, pero se veía molesto. Y dice, severo. Esa criatura que salió del barro desafió al santo Dios. Antes de eso, Dios le dijo que si comían de ese fruto morirían. Y en lugar de no morir ese día, vivieron otro día más. Y estando desnudos, dice él, fueron más bien vestidos de su pura gracia. Y tuvo la consecuencia, sí, de una maldición aplicada por mucho tiempo. Pero lo peor vino sobre Satanás, quien lo sedujo. Su cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. Y el castigo fue muy severo. Pregunta él. Y muy serio, Sproul grita. ¿Qué le pasa a la gente? Y estoy hablando en serio, dice él. Esto es lo que está mal con la iglesia cristiana. Mire, yo le valgo que un incrédulo o que una persona de afuera diga, no, es que su Dios es demasiado nefasto y cruel. Pero que un creyente llegue a decir, no, caramba, es que este Dios yo no lo entiendo. ¿Qué le pasa? Como dice Sproul. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? Eso es lo que está mal con la iglesia cristiana. No saben quién es Dios. Lo peor, mis hermanos, no saben quiénes son. No saben quiénes son ellos. No sabemos muchas veces quiénes somos nosotros. Que nos creemos que Dios es un nefasto y que nosotros somos demasiado buenos. Porque es lo que estamos diciendo casi. Y yo digo que es válido que los incrédulos tengan este tipo de preguntas. Pero nosotros que hemos aprendido de la soberanía de Dios, un montón de cosas más que incluso confesamos, este tipo de partes de la Biblia, como el capítulo 27 y el capítulo 15 de Samuel, las podemos digerir fácilmente. Sin dudas. Y sin poner en cuestionamientos al Dios soberano. Dios es justo y todo lo que Dios hace es santo, justo y bueno. Y en David barría a sus enemigos. Y para no levantar sospechas, David le llevaba el botín a Aquis. Todo se lo llevaba a él. Y cuando el rey le preguntaba que dónde habían dado, David le mentía, tratando de hacerle ver que las ciudades a las que había barrido por completo eran ciudades de Judá para ganarse al hombre. Pero ya ustedes saben más bien que lo que estaba haciendo era poco a poco irse matando a los enemigos de Israel. Los iba matando. Obedecían unas cosas pero no en otras. Mataba a todos, mis hermanos. ¿Sabe qué? Para que no le vinieran a poner chismes a Aquis. Mire, Aquis, es que se escapó uno. No se ve, ¿verdad? Y aparte nos dice, escapó uno que fue y le avisó. Aquí no, David se aseguraba de matarlos a todos. ¿Para qué? Para que seguir encubriendo su pecado de mentira. Obviamente, mis hermanos, David estaba tapando esa mentira. Era peligroso que Aquis se diera cuenta. Y de nuevo, mis hermanos, David no es un hombre perfecto. Es un hombre genial que nosotros leemos en la Biblia, pero no es un hombre perfecto. Y obviamente esto lo que nos hace ver a nosotros es que solo hay uno perfecto. Y ese es el Señor Jesucristo. Un pastor decía lo siguiente: aquí tienen uno de los problemas de vivir una vida de mentira. En cualquier momento puede ser descubierto,
Puedes pensar que tienes todo cubierto y controlado, pero jamás Dios no puede ser burlado. Aquis, mis hermanos, le creía a David. Y hasta, mis hermanos, mire, y hasta en esto alcanzó la gracia de Dios, ¿verdad? En David, y que cayera en gracia con Aquis, que Aquis llegó a creer todo lo que David le decía, que era verdad. Mátalos de su pueblo. Ya se volvió hasta un enemigo de Israel. Este es mi siervo. Este hombre lo ocupa, además. Recuerden, mis hermanos, este era un hombre fuerte en guerra. David no era cualquier soldadito. Un filisteo más tenía Aquis a su lado, que saliera a la guerra con él, que fuera como algo así como su paje de armas, de confianza. Entonces, el rey ahora tiene que salir a guerra. Y eso ya nos lleva al capítulo 28, versos 1 al 2. Y entra David como una encrucijada. Leamos el capítulo 28, versos 1 al 2, una respuesta inteligente, y dice: aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, mire qué manera: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es a David siendo el guardaespaldas de Aquis en la guerra que van a ir a hacer contra el mismo Israel, contra el mismo pueblo de Dios donde pertenece David. Que si cayó en gracia, pues sí, de nuevo, una vez más el Señor lo puso como el guarda literalmente de su cabeza misma. Aquis, cegado por la astucia de David, vuelve a caer en su engaño. En su mente, David, mis hermanos, en la mente de Aquis, David ha dejado de ser un aliado, ¿verdad?, para convertirse en un aparente enemigo de Israel. Pero lo que no sabe Aquis es que ahí tiene a su peor enemigo. Producto de esas mentiras, mis hermanos, que David le ha contado, Aquis llegó a creerse todas esas cosas. Ahora, sabemos que la realidad es otra. David se encuentra ahora ante una encrucijada. Debe salir a combatir contra su propio pueblo Israel. ¿Qué va a hacer David? Hermanos, la respuesta de David es magistral. No afirma ni niega nada. No se compromete ni se delata. Y con tranquilidad calculada, deja a Aquis en paz, diciéndole simplemente esto: tú sabrás lo que hará tu siervo. Una frase, mis hermanos, mire, extraña, cargada de ambigüedad, que encierra tanto la lealtad como el misterio. Es como que alguien pregunte, para que entendamos un poquito: ¿quién fue el responsable de mandar ese reporte con errores? Ya lo estamos corrigiendo. Ni sí ni no. No fue él, ni fui yo. ¿Me amas? Usted es muy importante para mí. Bueno, ni sí ni no, ni se compromete. Hermanos, yo pongo estos ejemplos y espero que los haya entendido. Son ejemplos pueden encontrar un montón de huecos. Y pongo esos ejemplos para que entendamos. David se metió en esta situación tan peligrosa y difícil por no confiar en el Señor, por su incredulidad. Ahora tiene que comenzar a hacer malabares con esta situación en la que se encuentra. Está, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Y el Señor le auxilia. Ya en el capítulo 29 nosotros vamos a ver cómo Dios saca a David de esta situación, porque ahorita del capítulo 28 se mete algo. Un David que desconfía, no consulta en el Señor, y un Saúl que lo vamos a ver yendo a consultar a una divina, porque el Señor se ha apartado completamente de él. Hay como esa hamburguesa ahí entre esto, que van a salir a la guerra, aparece Saúl con la divina, y luego de nuevo aparece ahí en el capítulo 29 diciéndole: ese hombre no puede ir. Ese hombre no puede ir a guerra con nosotros, porque ¿con qué cosa mejor se puede quedar bien con su rey Saúl, sino que llevando la cabeza de cada uno de nosotros? No, Señor. Ese hombre no puede salir con nosotros. Ya lo vamos a leer. Es evidente, mis hermanos, que aquí contemplamos la mano del Dios soberano, obrando con poder, guiando cada paso en este camino de la redención. ¿Por qué? Porque David es parte de ese plan redentivo. Está siendo Dios fiel a su pacto, sigue siendo Dios fiel a sus promesas. Él está cuidando, Él está protegiendo y Él está guardando a su ungido. Aunque imperfecto, pero Dios lo está haciendo así. David no es el fin, sino la flecha, o eso que apunta hacia el verdadero rey que nosotros tenemos que ver. Ese es Cristo el Salvador, el único perfecto, el único sin pecado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mis hermanos, miren, hasta aquí la exposición del pasaje. Ahora yo quiero contemplar unas cosas. Como la ley, esto es muy importante y pongan mucha atención.
Porque ahora mencionaba Arles, creo que era, o el hermano Mariano, que hay gente que llega a decir, yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Decir yo no estoy bajo la ley es yo no estoy en Dios. La ley moral de Dios fue escrita en nuestros corazones, y si la ley moral de Dios no sigue vigente, Dios no sigue vigente. ¿Sí me entienden? Espero explicar un poquito más después, pero mis hermanos, la ley de Dios hace que nosotros, nos pone como un espejo donde nosotros nos podemos ver. Y aquí en 1 Samuel 27 hace ver cómo el corazón de nosotros es propenso a desviarse y buscar refugio en otras cosas que no son el Señor. David, por miedo, ¿qué hizo? Por miedo, sin nada de fe, desconfió, fue un incrédulo. En lugar de confiar en la protección de Dios, David, mis hermanos, decide refugiarse entre los filisteos. Y esto muestra su desconfianza en Dios. Según la ley, mis hermanos, tuvo dioses ajenos delante de él. Confió en otras cosas y no confió en el Dios único y verdadero, y buscó refugio en Aquis. Los altos y bajos, mis hermanos, en la vida de nosotros los creyentes, en la vida cristiana, sí, son reales lastimosamente. Pero es necesario que a través de ellos nosotros entremos en el reino. Pero de ninguna manera esos bajos tienen que ser lo que nos caracterice o una constante en la vida de un creyente. Hay altos y bajos, sí, pero eso no debe ser una constante. Nadie puede ver que yo esto lo vivo así. ¿Cuál es su Dios? ¿Quién es su Dios? Le podría uno preguntar. Y así se le preguntaban a David, ¿dónde está tu Dios? No deben ser una constante. Sí, un día, mis hermanos, sí, un día tenemos a Dios en nuestra mente, al otro día amnesia espiritual, ya no nos acordamos de Él, no nos acordamos de Él, ni nos consideramos absolutamente en nada. Un día estamos firmes, un día estamos fuertes, pero el otro pasa algo, el otro día pasa algo y ¡pum!, me desanimo, me enojo, me quejo, y hasta comienzo en esa cabeza ahí, que no está fría, sino caliente, enojada, molesta, quejumbrosa, tomamos decisiones que no agradan al Señor. No consultamos su palabra, como dice Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos. Según la teología del pacto, la ley revela nuestra incapacidad, nos revela a nosotros la imposibilidad o la incapacidad que nosotros tenemos de mantenernos fieles por nosotros mismos. Eso hace la ley entre uno de sus usos. Nos revela que nosotros no podemos mantenernos fieles a nosotros mismos. David el ungido se comporta, mis hermanos, como si Dios no fuera suficiente. Cuando en las pruebas, cuando en las luchas, usted, mi hermano, vea que está pecando contra el Señor, desconfiando de Él, es la ley revelándole su incapacidad. Eso es. Cuando usted comience, mis hermanos, en una situación difícil, en una situación de tormento, turbulencia en su vida, y usted comienza a irse para otro lado y no al Señor, agradezca que la ley santa, justa y buena le está diciendo, mírese, usted no puede mantenerse firme por su propia cuenta. Usted está pecando contra un Dios 3 veces santo. Eso nos dice la ley. Y eso entonces debería nosotros humillarnos y llevarnos ¿a qué? A pedir auxilio al Señor Jesucristo. Otro fin de la ley, otro uso de la ley, llevarnos a Cristo. Las pruebas sí son reales, solo Cristo puede, mis hermanos, solo usted en Cristo puede mantenerse firme y confiando realmente. Las pruebas son reales, mi Cristo es real. Allá andan en los buses, no le digas a Dios que tienes una gran prueba. Dile a Dios que tienes, ¿cómo es que dice? Tienes un gran Dios. Hasta en los buses tienen un buen conocimiento del gran Dios que nosotros tenemos. Un conocimiento ahí más o menos. Pero no es posible que en los buses ande y que a nosotros se nos olvide y no nos podamos refrenar cuando aparecen situaciones feas. Porque, hermano, créame, como cristianos vienen un montón más. Y agárrense de Cristo, la roca, porque es el único que los va a poder sostener. Nosotros necesitamos entonces fortalecernos cada día, mis hermanos, en el Señor, para que sea la prueba que sea, que providencialmente Dios mande o venga a nuestra vida, sigamos siendo fieles a nuestro Señor. Y si de nuevo, en esa prueba, en ese momento difícil, se nos vuelve a revelar nuestro pecado, nuestra incapacidad de poder ir al Señor, nos enojamos. Hermano, ya la ley le reveló algo. Te estás enojando, el enojo es pecado. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir al Señor. Llegó la prueba, no, me voy a buscar ayuda con... Primero, sí, mi hermano, puede buscar ayuda con el pastor, lo puede hacer, sí, eso está muy bien.
Porque los hermanos lo van a guiar con la palabra de Dios, u otro hermano lo va a guiar con la palabra de Dios. Pero es que cuando usted saca a Dios de la ecuación por completo y usted dice, no, yo voy a arreglar esto, no voy a ser la muchacha con la que me tengo que casar, no necesito que nadie me diga nada, esa es. Sacamos a Dios por completo de la ecuación, mis hermanos, ahí nos está revelando algo al corazón. Estás pecando contra el Señor, estás cayendo. Entonces, pueden llegar momentos en nuestra vida donde usted se sienta ya cansado. Una y otra, me echaron del trabajo, se enfermó mi chiquito, esto y que lo otro, y usted ya se siente cansado. David, mis hermanos, estaba cansado que Saúl lo anduviera persiguiendo por tanto tiempo. No sé realmente el dato de cuánto tiempo podía haber estado persiguiendo Saúl a David, pero hermanos, sean 10, sean 15, David estaba todo el tiempo siendo perseguido por este hombre, estarse metiendo en cuevas todo el tiempo en esas. Probablemente llegó a cansarse y vean cómo eso hizo que él decayera espiritualmente. Bueno, que nosotros puede pasarnos este montón de cosas y entonces usted puede llegar a cansarse, ya es demasiado, ya mejor yo voy a hacer esto una vez y para siempre. Los incrédulos toman caminos feos. Cuando hay tanto y tanto en su vida, ellos toman otro camino. Nosotros tomamos el camino de la vida, ellos toman el de la muerte. No consideran a Dios. Y nosotros también, mis hermanos, al igual que ellos muchas veces tomamos otros caminos que no glorifican al Señor, no lo toman a Él en cuenta, y lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos cuando la ley de Dios nos dice, estás obrando mal. Eso no es lo que se supone que usted tenga que hacer. Arrepiéntase y venga al Señor Jesucristo. En el Catecismo de Heidelberg, pregunta 26, se muestra la providencia de una manera paternal, de un Dios paternal, un Dios amoroso. Y expresa el beneplácito o el agrado de Dios el Padre en bendecir a sus hijos. ¿Okay? Y en darles ese reino, como dice Lucas 12. Ahí lo pueden leer, Lucas 12, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero la pregunta 26 dice algo bien curioso. ¿Qué tiene que ver esto? Ustedes hasta pueden decir. Dice la pregunta 26 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué crees cuando dices, cuando confiesas, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Qué cree usted de eso? ¿Qué cree usted de eso? ¿Conoce usted bien a su Dios? Porque después, si usted no conoce bien a su Dios, usted puede estar, mis hermanos, al no conocerlo bien, hablando, diciendo cosas o haciendo cosas que peque contra ese Dios que usted dice creer. La respuesta de esta pregunta es, creo en el Dios, creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra, con todo lo que en ellos hay, sustentándolo y gobernándolo todo por su eterno consejo o decreto y providencia. Esos van conectados. Es mi Dios y Padre que por amor de su Hijo Jesucristo, es mi Dios y Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y cuerpo. Y aún más, miren esta parte, aún más creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas, los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como el Padre benigno y fiel. Ese es nuestro Padre benigno y fiel. ¿Cómo se ha visto usted en ese momento donde providencialmente las cosas están difíciles? ¿Se ha visto de lo justo? ¿Las he pasado bien? Y es que bueno, perfecto. Hombre, a mí no, viera que a mí nada, ni las tribulaciones ni nada me bota. Perfecto. Si está agarrado de la roca de la salvación, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, no usted. Pero se ha visto falto. Yo personalmente me he visto falto, débil, no sé qué hacer. Me gusta, mis hermanos, como lo dice el hermano Jorge Rodríguez, citando a Samuel Bolton, hablando de los usos de la ley, y dice, por eso pongan atención, mis hermanos, a esto de la ley. La ley nos lleva a Cristo, eso es esencial, por eso la ley no es mala. Y dice el hermano, mencionando este pasaje, y él lo llama como precioso de Bolton, una cita de Samuel Bolton, dice, es como si la ley lo agarrara a usted del cuello bien fuerte, y además de eso lo está agarrando muy fuerte, usted se está quedando sin aire, hasta se puede morir, y lo pega contra la pared, y comienza a hacer además presión fuerte sobre usted. Y usted está ahí, y lo único que usted puede hacer apenas es, Jesús, auxíliame. Esto, mis hermanos, es lo que hace la ley.
es dura, ¿cierto? Pero es santa, es justa, es buena. La necesitamos. Eso hace la ley en nosotros. Y eso que hace la ley nos lleva a recordar el evangelio. La gracia, la providencia de Dios que nos sostiene, de que no abandonó a su ungido. Y aunque el texto, mis hermanos, aquí lo quiero mencionar, no menciona, como yo les dije anteriormente, explícitamente a Dios, su providencia está ahí activa, su mano es visible. David no es destruido ni fue olvidado. Lo que refleja, mis hermanos, la fidelidad de este Padre benigno hacia los suyos, hacia sus hijos, hacia usted que ha sido perdonado, que ha sido agregado, que ha sido metido a ese pacto de gracia por la obra perfecta que ganó nuestro Señor Jesucristo en ese pacto de redención. Si la ley nos lleva a Cristo, y Cristo en el pacto de redención ganó todas las bendiciones para nosotros, aplicándolo por medio de ese llamado eficaz que Él hace en nosotros, y después nos regenera. Estas son las bendiciones que Él ganó por nosotros, hermanos. Nos regenera, nos justifica, nos adopta, nos santifica, y hay más ahí. Quiere decir que todas estas bendiciones se ven aplicadas a nosotros. Usted las tiene, yo las tengo por pura gracia. Usted es un superhumano, solo y únicamente porque Cristo ganó esas por usted, para que cuando venga la aflicción, el momento turbio de su vida, usted sepa dónde se tiene que agarrar. No a una confesión de fe, a la Escritura, que es lo que nosotros confesamos. Ahora, a través de la obra perfecta que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros, mis hermanos, yo quiero que entendamos esto. La ley, sí, Lutero decía que es como un palo, un garrote, lo voy a palabrear. Es un garrote que restringe del pecado, entonces le anda pegando a usted. Entonces ya usted, que me duele. Pero la ley lo hace para que usted vaya a Cristo. No, el fin de la ley no es para que usted huya. Es para que usted vaya a Cristo y le pega duro. Ya no aguanto, ya déjeme. Cristo, ayúdame. Y ahí es donde viene el evangelio en nuestras vidas. La historia de David está apuntando a Cristo, el verdadero, el perfecto rey que nunca se aparta del Padre. Donde David falla, Jesús triunfa. El evangelio nos recuerda que nuestra esperanza está en el Rey perfecto en el cual nosotros podemos confiar. Lo que Cristo ganó en ese pacto, mis hermanos, de redención no son baratijas. Fue su y mi salvación y el montón de bendiciones que nos da. Y vuelvo a repetir, nos metió en un pacto de gracia donde de ninguno de nosotros entró porque somos geniales, porque wow, sí, viera cómo guardo yo tu ley. No la guardamos absolutamente nada, ni por un momento. Y mis hermanos, cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos mete ese pacto de gracia, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace? Nos devuelve a la ley. Y a la ley no nos agarra palos. Ahora usted llega a la ley. Y entonces usted ve a la ley preciosa. Porque lo llevó a Cristo. Y Cristo le dice, ve a la ley. Y usted ahora ama a la ley. La quiere obedecer porque es Cristo el que me salvó. Va con otra actitud a la ley. No estoy, esos que dicen, pero yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. No, estamos bajo esa ley que me llevó a Cristo. Y el mismo Cristo en su evangelio, ¿qué hace? Nos devuelve a la ley. ¿Para qué? Para que ahora, mis hermanos, no vivamos para obedecer la ley y ganar una salvación. Es que ya recibimos la salvación y ahora deseamos de todo corazón obedecer esa ley. Thomas Watson decía, obedecer la ley es una evidencia de que usted es cristiano, no de que usted está tratando de ganarse la salvación. La ley de Dios que a nosotros nos han dado, esos 10 mandamientos, mis hermanos, ese decálogo que Dios ha dejado ahí, es serio, creyente. Es serio. Cuando usted viola uno de esos, por cualquier cosita, usted pisotea al Señor. Y hay un montón de mandamientos, hay 10. Usted lo pisotea. Creyente, sepa una cosa. Si usted ha sido agregado al pacto de gracia, lo devuelve a que ame la ley de Dios, la ley moral de Dios que está escrito en nuestros corazones, que nunca se abroga, sino que Cristo la confirma. ¿Por qué entonces vivimos como vivimos? Y quiero, mis hermanos, mencionar algo. El día del Señor es un tropiezo, como ha dicho el hermano. Oh, mis hermanos, que un día no faltemos a la congregación eterna de los santos. Ahí sí queremos estar. Si hoy el Señor viene, el Señor, pero lléveme, voy a estar. Ah, pero el domingo no. Ahí sí me lo brinco. ¿Por qué? Cristo lo que ganó entonces son baratijas para usted. Finalizo con una nota de Smoley. Dice, la doctrina de la providencia no es una noción impersonal, es personal. No es impersonal ni abstracta, de determinismo, sino una perspectiva vital de la mano de Dios en nuestras vidas a través de la fe en el corazón de Dios revelado en el Evangelio.
El Dios de la providencia es el Padre que nos ama. El Hijo que murió y resucitó en unión con nosotros y el Espíritu que habita en nosotros y nos lleva a casa. En otras palabras, el Evangelio convierte la providencia de Dios en una experiencia familiar por la que los hijos de Dios caminan con el Dios soberano en la vida cotidiana, conocen su bendición y se someten a su voluntad voluntariamente. Oremos. Dios eterno, Padre bendito, gracias Todopoderoso Señor por esta palabra que nos ha dado, pero perdón Señor por nuestros pecados de incredulidad. Oh Señor, líbrenos, como dice el escritor de Hebreos, de tener un corazón malo de incredulidad que se aparte de usted y que busque refugio en otro lado. Su palabra claramente dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios amado, ayúdenos a acercarnos a usted, porque como dice su palabra también, en cuanto a mí, el acercarme a ti es el bien. Perdónenos por nuestros pecados y ayúdenos, Dios, a realmente considerar quiénes somos y quién es usted. Gracias por su Hijo Jesucristo y por su obra preciosa en el Calvario. Amén.